El Claro. tema es sensacional, espectacular, es decir, es un tema fascinante. Entonces, para iniciar, amigo oyente, quiero hacer una breve reseña de lo que se ha hecho a través de la historia con relación a la creación. Uno, nosotros sabemos que cuando hablamos de creación, no hay duda que tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, capítulo 1 y 2 del libro del Génesis. No hay duda, esa es una lectura literal. Pero bueno, la inquietud del hombre, ¿no? La perspicacia del hombre. Surgió un movimiento llamado creacionismo, y este es reciente, es del final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y ya al creacionismo es diferente a la creación. Entonces en el creacionismo ya la persona humana, el estudioso, el académico, el filósofo, el científico le va agregando cositas a la creación, y desde luego son adiciones de hombres, entonces ya le agregan ideas, le agregan argumentos, le agregan filosofías, le agregan teorías y otras cosas que nada tiene que ver en la creación. Hay algunas cositas que desde luego permanecen ahí, pero hay otra tendencia, tal vez en mi sentir la más peligrosa, el evolucionismo, el señor Darwin. Pero permítame que por la emoción no les dije yo de quiénes son los creacionistas, especialmente Huxley y Bertrand Russell. Son filósofos. Evolución, esa segunda posición, tercera, Darwin. Y nosotros conocemos quién es Darwin, ¿cierto? Claro, el estudio que él hizo realmente fue la selección de las especies. Él no habló de evolucionismo, después le agregaron los neodarwinistas. Otra teoría tremenda, el Big Bang. Y esta sí que es como podríamos decir, como traída los cabellos para quienes creemos en la creación hecha por nuestro Padre Celestial. No, ellos dicen, el exponente es el señor Alexandro Ivanovich Feynman, ruso. Y resulta que él dice que no, que la existencia del universo y toda la Tierra y todo lo hermoso que es la creación fue algo así como una explosión, ¿no? Una explosión que entonces quedó todo bien organizadito, las galaxias, las vías lácteas, el sistema planetario, los movimientos de la Tierra. Oye, para eso sí se necesita tener fe. ¿Qué tal imaginar una coalición de dos aviones que van a 2.500 kilómetros por hora? ¿Será que las personas que fallecen ahí quedan arregladas de una vez en el ataúd y allá en el mausoleo? Eso sí es como traído los caballos. Pero claro que hay que respetar. Y la última, que le gusta al pastor Daniel. Diseño inteligente. Y esta la diseñó el señor Mitchell Berg y William Bernstein. Ellos indican, y eso está bueno, ellos indican porque, mire, el que es creyente del Evangelio y de la Sagrada Escritura indica que no hay reloj sin relojero. Indica que no puede haber un puente si no hay un ingeniero. Indica que no puede haber un edificio si no hay un ingeniero y un arquitecto. Entonces tiene como lógica. Pero otros dicen que no, que el diseño inteligente se fundamenta es en el hombre, su inteligencia, su capacidad, su versatilidad. Bueno, pero se les olvida que esa versatilidad, esa inteligencia, esos dones, no los ha dado es Dios, no el hombre en sí mismo. Entonces, Marcela, Pastor, Elías, ahí están. Creación, creacionismo, nada que ver, ni menos Big Bang, ni menos evolucionismo, ni menos diseño inteligente. Creación. Y entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Le damos la oportunidad a las damas o al pastor más bien? No, claro, doctora, bienvenida. ¿O a Elías? No, Con primero su las voz, damas, por primero. favor. ¿no? Gracias. Bueno, quisiera que de todos modos podamos leer, doctor, no sé hasta qué versículo, para poner también en contexto, porque sabemos y no podemos dar por sentado de que todos los oyentes ya conocen la palabra de Dios. Puede ser posible, es posible que hayan personas que nunca la han abierto. Entonces, en Génesis, en el capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, día cuarto. Doctor, bueno, ahí sigue todavía, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, miren, no esperaba esa lectura, pero qué importante, partir de la palabra de Dios, se corrobora que ahí está diseñado, está explicado, es que no hay necesidad de ningún esfuerzo, expresamente está indicado cómo fue la creación. Pastor Daniel. Bueno, vamos como parte de mi introducción, vamos a definir algunas cosas y a ver un poco desde el punto de vista teológico. Cuando vemos la palabra en el diccionario, hay un diccionario que aparece, es digital,
se llama el diccionario Diccionario Nelson, ahí dice esta definición. Creación, para definir creación, dice, acto de libre albedrío de Dios por el cual hizo todo el universo para su propia gloria. ¿Ve cómo lo está diciendo? Para su propia gloria, sin valerse materiales ya existentes. Bueno, ¿esto qué nos está indicando? Que no debe considerarse como un texto científico de geología. Eso no es el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, no. Sino más bien es una exposición teológica de la soberana intervención de Dios, revelando su naturaleza divina, su poder, su intención de manifestar su amor y su gloria. Él luego, pues como dice en Colosenses 1:16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Espectacular. Miren lo que nos ha indicado el pastor Daniel en síntesis. 1. La creación es de la soberanía de Dios, de su voluntad, libre albedrío. Y segundo, ¿para quién hizo la creación? Para su gloria, no para nosotros. Nosotros nos gloriamos de la divinidad de Dios. Pero bueno, amigo oyente, entonces Lina Marcela nos hizo la lectura del capítulo 1 de Génesis. Ahí está todo ese seguimiento perfecto de nuestro Padre Celestial en la creación. Y el pastor Daniel, reitero, Dios es soberano. Él hizo la creación o creó todo lo que vemos para su gloria. Y qué bueno ahora escuchar a Elías. El profeta Elías nos tiene muchas cosas para hablar sobre la creación. Ya les dije, no me suelten el micrófono porque después no los dejo hablar. Tendrán que hablar con el pastor Diego después. Mire, no, creación estaba viendo precisamente este término, acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada, dice esta definición. Eso es importante. Entonces, y precisamente está relatando y dice, en el Génesis se describe la creación y habla de la creación de los animales y bueno, de todo. Y también hay una como cosa producida en esta manera. Y dice acá, según la mayor parte de las religiones, el ser humano es una creación de Dios. Entonces, esta definición de acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada, pues creo que nos lleva también allá a Génesis, ¿no? Porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no hay absolutamente nada. Entonces Dios llegó a organizar todo esto y a crearnos, y por eso estamos aquí hoy en el Impulso, doctor. Elías, hacía falta ese elemento esencial de la creación, es que de lo invisible resultó lo visible. Ajá. Y de la nada existió el todo. Y de un desorden entre comillas bueno, se hizo precisamente toda la obra de la creación. De tal manera que vamos a continuar, porque Marcela, como siempre, ella tiene unas acciones muy precisas y muy bíblicas. Entonces, qué bueno escuchar la voz femenina, claro está. Primero la voz femenina que la masculina. Gracias, Juan. Y bueno, definitivamente el tema de la creación, a veces nosotros tendemos a complicarnos mucho y obviamente es súper importante es ir a las escrituras, escudriñar, ir a los libros, todo esto, pero acá es una cuestión de fe. Y eso hablábamos con Juan, pues somos esposos, en estos días, de que es una cuestión de fe, de creer. O sea, muchas veces, a veces se dan discusiones en torno también a todo esto y que la evolución y todas estas teorías que Juan mencionaba sobre el creacionismo, que la misma ciencia ha desvirtuado. O sea, la misma ciencia ha dicho no es posible el tema de la evolución, porque pues entonces ¿dónde están los animalitos que están allí en una jaula? ¿Por qué no se han vuelto también personas? Entonces los mismos científicos han desvirtuado por muchos elementos.
Lo mismo lo del Big Bang, no es posible. ¿Cómo va a ser posible que por un choque de algo, pues ya todo está tan perfecto? Porque la misma ciencia, reitero, ha dicho toda la complejidad que tiene la creación, el mismo hombre en su esencia, cada partícula, su ADN, que ver los gemelos, las personas que son gemelos trillizos, aún tiene cada uno su ADN único en la creación, en el universo. Entonces son muchos elementos que sencillamente respaldan la obra creadora de un diseñador perfecto, un creador que es Dios, el Dios del que nos habla acá en Génesis capítulo 1 en las Sagradas Escrituras. Entonces, basta con creer, es una cuestión de fe. La misma escritura, las mismas Sagradas Escrituras lo mencionan, la existencia del universo y de todo lo que hay, cómo se dio producto de un acto creado por Dios. Es indiscutible. Espectacular. Marcela reiteraba, un acto de fe, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora, está claro en el texto que ella leyó, es entender, sin poner, como Marcela lo decía, otros aditamentos, unas adiciones o otras cositas. No. Es literalmente leer capítulo 1 del Génesis, Pastor Daniel. Claro que sí, señor. Vamos a mirar unos aspectos claves, y es que cuando leemos los capítulos 1 y 2 de Génesis, encontramos unas características. La primera que voy a dar es que Dios se revela a sí mismo en la creación, ¿sí? Eso es lo primero. Dios se está revelando a Él mismo. Imagínese esto, cuando uno está leyendo la palabra de Dios y encuentra uno entre 8 y 10 veces, dijo Dios, imagínese, o sea que él tenía un propósito claro, él no estaba improvisando o mirando a ver cómo les harían las cosas o cómo se hacen en un cuarto de laboratorio, probando, experimentando. No, Dios tenía un plan definido. Es tan impresionante al leer estos dos capítulos, doctor Juan, Elías, amados oyentes, es tan impresionante. Me puse a contar cuántas veces aparece Dios en esos 31 versículos del primer capítulo. Y son 30 veces. Y dijo Dios, y habló Dios, y llamó Dios, y Dios esto y Dios lo otro. O sea, aquel protagonista central de la creación es Él mismo. Él es el centro de todo lo que se estaba haciendo. Algo que me causó curiosidad leer esto es que aparece 4 veces la frase vio Dios que era bueno. Pero al final, cuando dice al terminar, y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era bueno en gran manera. Me puse a investigar en la definición en el diccionario hebreo, que gran manera viene la palabra muy, y esa palabra muy está hablando, está completo, ya está hecho. En otras palabras, no hace falta nada de que agregársele, ya lo tiene todo. O sea, ahí no cabría nada evolutivo, porque todo está hecho. ¿Qué fue primero, la semilla o el árbol? Dios dijo, hayan árboles y en ti semilla. En otras palabras, para la pregunta que hacen muchos, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues ahí está. Fue primero la gallina, claro, porque Dios la creó. Claro. Y luego sí vinieron las semillas, vinieron el óvulo en las hembras, en los animalitos, en la mujer también. O sea, es Dios el que produce la vida. Ahora, miremos algo muy importante acá. Cuando miramos y estudiamos todo lo que es desde el punto de vista teológico, la creación, encontramos que Dios es un Dios creativo, un Dios sabio, sí, un Dios incalculablemente inteligente, planeador, detallista, específico, es ordenado. Dios cuando está hablando, dice, es bueno, esto es bueno, y luego dice, bueno, en gran manera. Es decir, Dios aprecia lo bueno. Es generosamente abundante en lo que hace y en lo que da. Sabe bien qué, cómo y para qué fueron creadas las cosas. Les determinó caracteres y les determinó roles para que funcionaran, para que hubiera una relación mediótica, no, sí, o sea, una correlación entre los seres vivos, entre las mismas plantas. Por ejemplo, hay un ejemplo.
les voy a sacar aquí algo que no tiene nada que ver la teología de hoy, pero sí con la enseñanza bíblica. ¿Sabe qué es? Que muchas veces la naturaleza no haría mezclas o mixtura que el hombre se hace. Un ejemplo, telas que la naturaleza no mezclaría, que se vuelven alérgicas, dañinas para el hombre, pero que la naturaleza no mezclaría. Y Dios hizo de esta manera toda la creación, con una característica muy particular, para una función particular, y todo para la gloria de Dios. Espectacular, pastor Daniel. Miren lo que se puede en síntesis extraer de esa lectura que hizo Marcela del capítulo 1. Y fijemos esto: el poder de la palabra de Dios, la omnipotencia de Dios, es decir, Dios lo puede todo. Él habló que haya luz y hubo luz. Amén. Él dijo que haya expansión y el universo apareció organizado. Él dijo que las aguas debajo del cielo se reúnan con las aguas que están arriba y abajo. Con la sola palabra, con la sola palabra. Y también dijo que haya vegetación, imagínense toda esa flora, que hayan luces en la expansión, imagínense el sol para reinar en el día y la luna para reinar en la noche. ¡Qué perfección la de Dios! Que las aguas se llenen de seres vivientes y que produzca la tierra seres vivientes, todo ordenado. Y por último llega él y dice, bueno, todo es bueno, pero hace falta algo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Espectacular. Y a lo último dice, en el versículo 28, Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿No les parece esto de lo más hermoso que hay en las Sagradas Escrituras? De lo más sencillo para ponernos nosotros a especular sobre el Big Bang, sobre la inteligencia, sobre el evolucionismo, sobre el creacionismo, estando claro lo que es la creación. Y le dejo para que resuma, para que abunde, para que aclare a Elías. Uy, ¿cómo así? No, estaba viendo aquí varias cositas y estoy muy atento a lo que están diciendo ustedes. Bueno, a ver, la doctora Marcela decía algo sobre la fe, ¿no? Todo es por fe, nosotros caminamos por fe y debemos serlo así, porque si me voy un poquito más adelante, no me voy a salir del tema, sino que voy a relacionar este texto cuando Jesús dijo allá en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero escuchen esto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. De ahí quiero agarrarme un poco. Los que no vieron y creyeron. Nosotros caminamos por fe. Creemos que Dios creó absolutamente todo. Creemos que todo fue una creación por parte de Dios. Por eso es que nosotros, los que profesamos una fe cristiana, que decimos seguir a Jesús, que decimos caminar y vivir para Dios, siempre estamos diciendo ninguna de esas teorías son válidas para nosotros, porque nosotros tenemos otra confianza, es un tema de fe, que creemos que Dios lo hizo de esa manera. Ahora, corroboro también lo que estaba diciendo el doctor Juan de Jesús, y es que por la palabra de Dios, él daba una palabra y decía, hágase en los montes, hágase tal cosa, hágase lo más bonito, o sea, los hombres, y nos creó, mejor dicho, ahorita la doctora Marcela nos va a regañar. No, mentiras. Todo se mueve por la palabra de Dios, ¿sí? Todo, es decir, nosotros nos movemos por la palabra de Dios, es decir, por la palabra que Dios dio desde el principio de los tiempos, desde la creación de este mundo. Por eso dice, bueno, como decía ahorita el doctor Juan de Jesús, todo estaba hecho, necesitamos, podríamos decir ahorita en pleno 2023, un administrador para esto, ¿no? Necesitamos poner a alguien aquí que organice o que cuide de esto mejor, que administre esto. Necesitamos alguien que esté aquí pendiente de toda esta creación, Pastor Daniel. Esa es el principio de mayordomía que hablan las parábolas del Señor. Exactamente, listo. Necesito un mayordomo acá para que esté pendiente de todo esto. Y lo hizo también como por la palabra, es decir, nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, nos movemos por la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Qué bueno estos temas, doctor,
y compañeros y oyentes, porque resulta que a usted en la calle o a mí, a cualquiera, alguien nos puede abordar y nos puede hablar de estos temas, a preguntarnos, bueno, ¿y por qué fue hecho todo eso entonces? Si usted no cree en las otras evoluciones, si usted no cree en las otras teorías, ¿qué diríamos nosotros? No, Dios lo creó, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo fue el desarrollo de todo esto? Ah, no, sencillo, por una palabra que Él dio. Y por esa palabra fueron creadas todas las cosas, incluidos nosotros los seres humanos. Por la palabra de Dios fue que se creó todo este mundo donde se siguen descubriendo y creando cosas, mi querido doctor Juan de Jesús. El hombre sigue creando muchas otras cosas, pero por la única y poderosa palabra de Dios se creó absolutamente todo. Y qué maravilla nosotros poder creer, como le decía Jesús a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, estaba hablando obviamente del suceso que había en el momento, pero como toda la palabra de Dios es inspirada y es útil, entonces podemos decir, somos bienaventurados que podemos creer hoy por fe, vivimos y sabemos que Dios fue el que creó este mundo y que no fue ninguna explosión ni fue ninguna otra teoría. Vea, tenía razón o no, amigo oyente, que Elías nos daba todo el resumen. ¿Sabe por qué? Recalcó el poder de la palabra de Dios. Nos llevó al Nuevo Testamento para revisar el testimonio de Tomás. Y además nos dio unos principios de evangelismo. ¿Cómo es que nosotros debemos compartir con el oyente las grandezas de la creación de Dios? Elías y amigo oyente, por aquí me estaban haciendo el reclamo que como que Marcela y Daniel, el pastor Daniel, estaban hablando muy poquito y me piden tiempo. Pues tiempo se les va a dar. Entonces, pastor Daniel. Bueno, listo. Resulta que cuando leemos las escrituras, yo voy a presentar ahorita un sentido común divino y el sentido común humano. ¿Y cuál es la diferencia? Para poder entender realmente lo que significa o cuál es el propósito que nuestro Dios tiene al mostrarnos cómo fue la creación. Entonces, lo primero, el sentido común divino, ¿de qué habla? Pues que Dios se revela a sí mismo y a través de la creación, utiliza la creación. Él revela su ingenio. Miren, Él es inigualable, revela su insondabilidad, inescrutabilidad, infalibilidad, omnipotencia, soberanía, sabiduría, eternidad. Él es inigualable, incansable, autosuficiente, es santo, 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 recto, justo, todopoderoso. Y pues aunque hay muchas teorías y tesis y posturas académicas, científicas, hasta religiosas y supersticiosas, hay un montón también de mixtura, de opiniones, de sincretismo, y todo esto no quiere reconocer esa naturaleza divina, no quiere darle la gloria, no quiere darle el poder. La creación es la revelación de un Dios bueno, bondadoso, que manifiesta su gran amor por todos nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Miremos Isaías 55:8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y termino esta parte de lo que es el sentido común divino. Jehová dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito la altura, la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el sentido común divino. Oye, qué excelente explicación, porque contextualizó el pastor Daniel la creación y el poder de la palabra de Dios. Marcela. Sí, yo quiero acá que el oyente, que además también ya vamos a saludarlos, quede también con algo, es porque obviamente en el común dicen, pero ¿cómo hizo Dios la creación? ¿Cierto? Entonces es muy importante esas respuestas, ¿no? De que la hizo por la palabra hablada, ¿sí? Él dijo, que sea la luz y fue la luz, que sea la noche y fue la noche, o sea, fue por la palabra hablada. Y que además toda la escritura habla de la creación, no solamente Génesis. En toda la escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habla de la creación.
Uno de ellos es Salmo 33, 6, 9. Nos dice, Salmos 33, 6, 9, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. El versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Así de simple, por la palabra. ¿Cómo fue hecho? ¿Cómo? Pero bueno, ¿cómo fue que Dios creó todo? Por la palabra hablada. Él lo dijo. No puede ser la evolución, no puede ser el Big Bang, porque es que dice estas teorías que hubo esto y que ya. No, Dios fue ordenado, Él fue sistemático en la creación. Organizó cada cosa. O sea, es impresionante. Toda la palabra. En Romanos, lea Romanos capítulo 1, ahí está todo también, cómo habla el escritor de Romanos de la creación. O sea, es que acá nos podríamos ir toda la tarde citando los versículos, cada texto de la palabra de Dios que habla de la creación. Vea, excelente. Marcela, ¿nos repite el Salmo? Sí, es Salmo 33, versículos 6 y 9. Todo el Salmo deben leerlo. Claro, hay mucha temática, hay mucha literatura, hay muchas cosas, pero es como abrirles esa inquietud para que examinen por mucho tiempo ese capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis y lo que nos decía Elías, contextualizarlo al Nuevo Testamento y lo que nos hablaba el pastor, contextualizándolo con toda la parte de los profetas. Y Marcela, tremendo, con los salmos en donde se resalta la creación de nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos acá en esta parte, ya el tiempo avanza tan rápido, pero vamos a seguir escuchando al pastor Daniel y a Marcela a ver qué nos dicen más sobre este tema tan importante, la creación, para no entrar por allá en otras teorías, que son teorías de hombres, que un día son ciertas, otros días no, un siglo son veraces y después quedan relegadas porque eso eran mentiras. Pastor Daniel. Por eso, Juan, es que hay tantas contradicciones entre los mismos científicos, entre los mismos historiadores, entre los mismos investigadores, hay muchas contradicciones. Entonces, frente a la inmutabilidad, repito, inmutabilidad, verdad bíblica, que es la palabra de nuestro Señor, yo entiendo esto, amados compañeros, y a todos los oyentes, que cuando yo veo lo que es la naturaleza divina, o sea, su sentido común, no va a concordar con lo que nosotros pensamos. Por eso en esta parte voy a hablar del contraste del sentido común humano. ¿Y a qué hace referencia? Que nosotros los seres humanos no lo comprendemos todo, malinterpretamos las cosas, estamos llenos de corrupción, recuerden que tenemos una naturaleza corrupta, no sabemos hacer las preguntas correctas, no buscamos la verdad, es así, el ser humano no está interesado en la verdad. Quiero citarles a una persona que a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, conocido como Emanuel Swedenborg, este señor de origen sueco, hijo de un pastor luterano, que se basó en investigaciones, más bien sus inicios fueron inclinaciones a la ciencia, investigaciones de todos los conceptos científicos, empezó a caer en un área que es sobre el misticismo, se fue inclinando hacia el misticismo, se fue alejando de mucha verdad bíblica, aunque fue estudioso de varios idiomas, entre ellos el griego, el latín, hizo aportes a la metalurgia, a la astronomía, a las matemáticas, a la economía. Él dijo que habló con el apóstol Pablo, dijo que habló con el Señor Jesús y que en esa ocasión, cuando dijo que lo visitó el Señor Jesús, dijo que era la segunda venida del Señor Jesús, que ya se había cumplido. Supuestamente habló con seres del cielo, con ángeles que hablaban, y él se le olvidó lo que está en la Biblia en Levítico 19:31, que dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. Dice: contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Este señor se le olvidó esta palabra. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no les dicen esto,
es porque no les ha amanecido. Esto me parece impresionante porque este varón se apartó de la verdad. Y ¿sabe qué, doctor Juan? Mucho antes que la persona que usted citó, el señor Friedemann, ¿sí? Este señor, varios siglos antes, este señor dijo que un espíritu le había mostrado cómo había sido el origen de la creación. Y por eso él habla del Big Bang, o sea que muchos siglos antes, con otros nombres y con otras formas de teorizarlo, él ya está hablando del Big Bang. Imagínense, doctor, no sé si ustedes lo sabían, yo quedé sorprendido con esto, y es que lo que sucede, que ellos no quieren saber la verdad. Mira, personas como Emmanuel Kant, Charles Darwin, Chamberlain, ellos y otros teóricos, científicos, se basaron en esas opiniones, apartándose de lo que es la verdad. Mira, literalmente, el acto pecaminoso de estos hombres fueron estar aprobando lo prohibido del Señor, que es la consulta a los muertos, etc. Y termino mi parte, doctor Juan. Olvidamos una cosa. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Imagínense eso, ahí está el problema. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque dejaron a luz esa luz que es Cristo. Y es importante, amigo oyente, si nosotros seguimos la voluntad de Dios en su palabra, que es verdad, estamos en sabiduría. Pero hay que decirlo así, si nosotros nos fincamos en las teorías hechas por los hombres, lo que dijo el pastor Daniel, caemos en la necedad, y la necedad es desconocer a Dios. Marcela. Sí, yo acá también quiero, pues digamos, como invitar a la audiencia y que no nos cerremos, por supuesto, también a estudiar, ¿sí? Porque a veces también, lastimosamente, los expertos o pues las personas que son tan racionales y demás, pues también se aprovechan o se burlan de los cristianos porque dicen son ignorantes, porque de pronto a veces de una llegamos, no, es que lo dice la Biblia ya. Y claro, obviamente que cuando ya tenemos un convencimiento de lo que dice la palabra, como lo decíamos, es que si nos preguntan, no es que la palabra Dios lo dijo y fue hecho, pero que también estudiemos, que también vayamos, conozcamos estas diferentes teorías, como lo mencionaba Juan, como lo ha venido diciendo el pastor Daniel, que también tengamos como esos argumentos para poder debatir, para poder decirle a alguien, mira, es que estas mismas teorías han sido por los mismos científicos, han sido desvirtuadas, ni siquiera se ponen de acuerdo, cada década, cada temporada, pasan cientos de años y entre ellos mismos se vuelven como pues realmente contradictores. Entonces es también animar a nuestros oyentes a que busquemos, por supuesto, pero que realmente permitamos también en el Espíritu que Él nos capacite y nos dé la seguridad de lo que nosotros creemos, porque si nosotros empezamos, ay, sí, es que la Biblia lo dice, pero con esa voz, no, tenemos que estar seguros. No, yo creo firmemente en la palabra de Dios, yo creo firmemente en que Dios con su palabra creó todo lo que existe. Él terminó su creación en 6 días. O sea, no hay nada más. O sea, hay cosas, como lo decía Elías, que él va haciendo, que esto, pero ya todo está creado. Él ya todo lo creó en esos 6 días, pero a eso es que quiero también invitar a la audiencia, que estudiemos, que no nos cerremos, porque no queremos tampoco que seamos tildados, y que podamos estudiar la palabra, que escribamos en una libreta esos versículos. Ahorita es muy fácil, en el internet uno busca ahí versículos que hablan sobre la creación, escríbalos en una libreta, memorícelos, ténganlos en su mente, en su corazón, guárdelos como dice en Deuteronomio, llévenlos colgados en su cuello, en todo lado. ¿Para qué? Para poder también, cuando alguien nos aborde, poderles dar con seguridad y con vehemencia nuestra convicción de que la creación fue Dios quien creó absolutamente todo. Qué bueno lo que ha indicado Marcela, porque sí, el creyente hoy en la posmodernidad debe prepararse.
Sí, claro, nosotros debemos tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras porque ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener claro para proclamar el Evangelio de Cristo. Pero también Dios nos ha dado unas oportunidades hoy en plena posmodernidad, el de prepararnos en una carrera. Pero esa carrera Dios nos la da para poder ejercer una profesión, para poder tener un fruto, de poder ser los proveedores, es decir, cubrir nuestras necesidades. Y eso también es bíblico. Lo que no es bíblico es que vayamos a darle validez, veracidad a unas teorías que son especulaciones, que son temporales, que no están ajustadas a las Sagradas Escrituras y nosotros no las podamos explicar. Qué buena también la participación de Marcela porque nos da ese deseo, pero vamos a escuchar a Elías. Qué interesante es el tema, ¿sí o no? Claro que sí, por supuesto. 3:40 minutos, pues yo estaba por acá anotando cositas mientras ustedes hablaban, obviamente estudiando, porque de eso se trata. Estaba pensando algo y es que cuando hablamos de creación, cuando hablamos de que tal persona creó algo, que crearon esto, aquello, pues uno compara, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba mirando aquel gran avance sobre la bombilla o la lámpara, la luz, el bombillo de luz. Este hombre, Tomás, como después de muchos intentos y tantas cosas que dañó también, 2000. Imagínese usted, ¿2000 intentos? 2000 veces. 2000 Intentó. veces, creó. Algunos dicen que pasó las 2200, pero casi todos se ponen de acuerdo que 2000 veces. Imagínense usted, entonces, para crear el bombillo de luz que hoy nos está alumbrando aquí, precisamente en la cabina de Fuego M. Pero quiero comparar esto precisamente con lo que Dios hizo, porque es que 2000 veces intentando hacer un bombillito de luz y Dios llegó y dijo, háganse las aguas y ¡pum! Se hicieron de una vez. O sea, qué gran diferencia, ¿no? Cuando es una palabra de poder a cuando es la mente humana. Obviamente, como decía el doctor Juan de Jesús hace un rato, el doctor Juan de Jesús decía que Dios fue el que le dio el entendimiento pues a cada persona para que hiciera sus inventos. Que se haya tomado eso para hacer maldad en el mundo, ya eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero Dios nos dotó a nosotros con muchas capacidades de crear cosas, pero como el tema no es ese, sino que el tema es la creación de Dios, entonces yo me ponía a mirar y estaba acá reflexionando yo solito mientras ustedes hablaban allá, que después de tantos inventos de varios miles, imagínese usted 2000, 2200, y para crear un bombillo, es decir, el bombillo para que alumbrara, y llega Dios y en 6 días armó semejante universo, con luz, luz en el día, luz en la noche, o sea, el sol, la luna, las lumbreras, dice la palabra de Dios que las creó. Entonces es impresionante poder hablar de esto con propiedad y decir, venga, ¿quién en 6 días ha hecho lo que Dios hizo? Por ejemplo, digamos, y Dios todos los días se levantaba, bueno, no se levantaba, obviamente, para Dios el tiempo no es así como nosotros, ¿no? Pero podríamos decir, Dios todos los días miraba y decía, bueno, hoy vamos a crear tal cosa. Y fue la tarde, la mañana, el día tal, y fue tal, el día tal. O sea, una organización impresionante que tuvo Dios para crear este mundo y en 6 días. Entonces yo me ponía ahorita a comparar esto y decía, ok, la mente del hombre, del ser humano, Dios le ha dado un conocimiento a muchas personas impresionante, de crear unas cosas impresionantes. Miramos la tecnología y todas las cosas que se han inventado en el mundo y que gracias a esas mentes brillantes que inventaron eso, estamos hoy aquí también, ¿no? Con un portátil al frente, con un micrófono, con unas ondas de radio, tantas cosas que han sido creadas. Pero como Dios, no hay nadie. Yo creo que Dios deberíamos tenerle ese eslogan de es sin igual. O sea, no tiene punto de comparación, porque en 6 días armar todo un universo y separar todo, porque miren lo que ustedes estaban leyendo, separar las aguas de las otras aguas, y bueno, imagínense usted, el mar está en un sitio, los ríos, el agua dulce está en otro sitio, y, o sea, qué organización. Entonces, yo llego a ese punto de comparar y decir, bueno, gracias a Dios, Dios nos dio ese privilegio y nos da la capacidad de crear cosas, pero lo que Él hizo es incomparable, o sea, eso es único, y por eso una persona cuando nos llegase a preguntar algo, pues venga, muéstreme quién ha hecho un universo en 6 días. ¿Quién ha hecho un mundo en 6 días con administrador completo? Porque ahí puso Adán también, ¿no? Entonces, después de que creó el mundo. Sí. Entonces,
¿Quién ha hecho todo esto? Nadie, solamente Dios. Entonces deberíamos estar maravillados, estar felices y decir, oiga, ¿de verdad? Poco hablamos de la creación del mundo de esta forma, pues maravillémonos hoy viernes en decir, Dios mío, definitivamente tú no tienes punto de comparación, porque lo que el hombre ha hecho no es no llega ni al, ¿cómo es que dicen por ahí? Ni a los tobillos, algo así. No, es que no alcanza ni al piso. Es que yo escuché esta teoría que dijo alguien, un matemático dijo que lo que ha explorado el ser humano de su cuerpo, de la creación, del todo el cosmos, de la macrociencia y la microciencia, es solamente el 0,000000001%. Por no decir eso. que nada. Por no decir que nada. Estamos Claro. ni tibios. Qué bueno. Oye, Elías, qué recapitulación tan excelente. Bueno, estamos de tiempo para lo importante. Hacer como unas conclusiones, como unas aplicaciones, bueno, que no se pase de un minutico, pero las vamos a hacer porque es lo importante de toda esta charla, de todo este diálogo, es poder decir, después de este conversatorio, bueno, pero ¿qué vamos a aplicar a la vida de hoy? Entonces, empezamos por Marcelita. Listo. Bueno, no, yo creo que de esto sí, sin duda, para recapitular lo que decía y lo que han dicho todos, es la convicción. O sea, debemos tener clarísimo eso, leer mucho la palabra, pero también en el Espíritu de Dios. Quiero que lean en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, espectacular, y cómo el apóstol Pablo dice, yo no me presenté ante ustedes con palabras elocuentes y con gran sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de Dios, porque la sabiduría que viene de Dios, precisamente Dios la usa para avergonzar a la sabiduría humana. Entonces, muchas veces todos estos científicos usan grandes palabras y, mejor dicho, la gente queda descrestada, pero Dios no actúa así. Entonces, léanse la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, cómo Dios precisamente busca esos corazones sencillos. Estoy hablando corazones sencillos, pero siempre con la disposición de aprender. Y leamos la palabra, carguémonos de palabras, por eso dice la armadura, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando nosotros andamos con la palabra, tenemos versículos para hacer defensa, para poder argumentar también nuestras posiciones. Por eso Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nuestra espada es la palabra, pero no es que tampoco yo esté a toda hora con la Biblia, el libro como tal físico, no, es guardarla acá en la mente, tenerla lista para defender, para hablar y decir, no, mire, acá dice tal cosa. Entonces yo creo que eso es supremamente importante y no nos cerremos a aprender. No nos cerremos a conocer cuáles son esas teorías, cuáles son esas posiciones, para también decir, bueno, sí hay esas posiciones, pero mire también lo que ha pasado a lo largo de la historia. Qué bien. Gracias, Marcelo. Gracias. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Te imaginas eso? Yo hago una pregunta, amado oyente. Cuando Isaías escribió esto, no tenía ninguna herramienta tecnológica como la que tenemos hoy para observar el cosmos, las estrellas, los cielos. ¿Quién le mostró que la tierra era redonda? Pues Dios. ¿Cuál es el problema? Esta es mi conclusión, de que el ser humano está confundiendo razonar con racionalizar. Razonar es procurar entender, estudiar, aprender, memorizar, ¿sí? Y racionalizar es justificar sus creencias copiando cosas de la Biblia, de la filosofía, tesis y posturas del hombre, etc. Eso es lo que no debe hacer el hombre. Ahora, conclusión. Dios te ama. El Señor te ama, amado oyente. Dios quiere revelarse. Dios quiere mostrarse. Y por eso dicen Hebreos 1, y voy a leer rápidamente 3 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Imagínate. O sea, esa es mi aplicación. ¿Cuál es? Que el creyente tiene que descansar, y cuando veas el cielo, la luna, vea, esta mañana yo miraba el sol y decía, wow, estoy viendo el cumplimiento de la palabra, porque el sol está haciendo lo que Dios le mandó. Cuando veo las aves de los cielos, están haciendo lo que Dios les mandó, etcétera. Entonces, cuando tú entiendes la palabra de Dios, entiendes que Dios se quiere revelar a través de ti. Y si tú no crees en la creación, ¿cómo vas a creer en la redención? Espectacular. Y en la conclusión de Elías, Control Master, el profeta Elías. Oiga, y va de la mano con lo que estaba diciendo el pastor, precisamente porque hay un texto en Romanos 1:20 que dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Ya lo decía el pastor, uno sale y mira y uno dice una vez, dice, Sí. las montañas, el sol, la luna, ¿cómo se mueve eso? ¿Cómo es todo ese sistema que hay ahí? Y el segundo texto que tengo es Hebreos 3:4, que dice, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo Amén. es Dios. Así que, silencio, señores, no nos creamos mucho, porque aquí el constructor de todo es Dios. Y cierro con este texto en Salmos 139, 13 y 14. Este me encanta, me fascina, y va con lo que estaba diciendo hace un momento, y dice lo siguiente: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y luego dice, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien, decía el salmista cuando escribió esto. Amigo oyente, mi conclusión es, usted no es cualquier cosita. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos una creación admirable que Dios hizo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos creó con todo su amor. Imagínese usted, nosotros no somos cualquier cosa en este mundo. Tenemos algo admirable porque así nos creó Dios, y así lo dice el Salmo 139. Entonces cierro con esto. Deberíamos estar felices subiéndole el volumen a la radio ahí en Fuego AM, ahora en este programa, porque somos una creación hermosísima de parte de Dios. No somos cualquier No cosa. hay que añadir ni quitar nada. No, nada. Reflejamos Totalmente. la majestad, la grandeza, el amor y la misericordia de Dios. Bueno, vamos Doctor, a hacer lo ¿me disculpa? siguiente. Solo digo una frase. Esto que Claro. acabo de decir Elías, Sí. si hay alguien sufriendo con autoestima o Ah. cualquier cosa de esas, Sí, le va a sanar el corazón. claro, ¿Por qué Tremendo. no lo hizo así? Sí, Sí, señor, totalmente. gracias, Así pastor. es. Entonces, mire, no es que estamos demeritando los dones que Dios le ha dado a grandes científicos, no. No, para Pero sí tenemos que tener en cuenta es que a través de la historia se van rebatiendo esas teorías. Mire, por ejemplo, el señor Ptolomeo se inventó una teoría geocéntrica y se la rebatieron muy rápido. Después Copérnico, el estudio de los movimientos interplanetarios, y también ahí falló. Galileo hizo la teoría heliocéntrica, y ya hoy los agujeros negros están diciendo hay unos cambios. Ajá. Pero mire, Newton, la gravedad, y hoy está rebatida por la relatividad. Ahora, Einstein, relatividad, y le fue rebatida su teoría de la relatividad por Steve Hawking, que dice, no, aquí están los agujeros negros. Sí, sí. Entonces, ¿qué nos enseña esto a través casi de 2000 años? Que pues el hombre se equivoca, inventa teorías y van siendo rebatidas, van siendo anuladas a través del tiempo. Por eso es muy importante el creacionismo. No se le olvide, amigo oyente, son adiciones humanas. Y ojo, porque a la palabra de Dios no se le puede adicionar nada. La evolución, bueno, son teorías y son especulaciones, hablemoslo así. Se divierte la gente académica inventándose cosas para distraer de pronto de la enseñanza de la verdad. El Big Bang, eso sí es una fantasía. Eso sí es una fantasía. Yo siempre digo, no, imagínense dos aviones que colisionan, ¿cómo quedan? Un desorden tremendo, pero ellos dicen que no, que quedó ordenado. Y por último, el diseño inteligente, y aquí hay que aprovechar, porque esas son dos corrientes muy importantes. La humanista, que exalta al hombre en su creatividad, en lugar de resaltar
a Dios como el creador. Y por eso nunca olvide, amigo oyente, que realmente la creación son las verdades absolutas de un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todos los lugares, que es un Dios de amor, de misericordia y de gracia y de perdón. Bueno, hasta acá, amigo oyente, porque se nos llegó la hora límite. Solo le trasladamos la palabra a nuestro Control Master, que él, si se quiere tomar, ya hasta las 5 de la tarde está en su voluntad. Hasta las 8. Hasta las 11:59 de la noche. Entonces, doctor Juan, usted es el director de este espacio. Hasta el lunes, ¿no? Dios mediante, es que Sí, nos escuchamos otra vez. Sí, solo dos cositas. Señor. Esta mañana le escuchaba a Juan Manuel desde acá, desde los estudios, y los oyentes mandaban que iban en el Transmilenio, que estaban preparando los frijoles, que estaban preparando el arroz. Oye, qué bonito. Y dos, para la hermana que indica del sistema o las visitas a los presos, o los presos, el lunes, si es la voluntad de Dios, vamos a tener al pastor Mario Gil, que es precisamente uno de los abanderados de todo el trabajo en las cárceles. Ellos van con el pastor Adán Chiribí y visitan y llevan regalos y llevan productos de aseo. Es lunes, está acá en El Impulso, 2:30, 4 por Fuego AM, el pastor Gil, el pastor Mario Gil, con el Ministerio Carcelario. Bueno, entonces nos despedimos, doctor Juan de Jesús, o despídanos, por favor, usted es el dueño de esto, por favor, y yo aquí solo hago caso. Dale gracias al Todopoderoso por es. este espacio, por esta bendición que es el Ministerio Radial Fuego AM, por el pastor García y su esposa, pastora, que Dios los bendiga por regentar, orientar este ministerio tan grande para todo el mundo. A usted, amigo oyente, por la sintonía, qué bueno escucharlos y qué bueno la participación. Y desde luego a Elías, nuestro Control Master, al pastor Daniel y a Lina Marcela por lo expuesto con este tema, la creación. Bendiciones.